¿Cómo logramos realmente llegar a elevar a nuestra conciencia y estar siempre en un estado de conciencia? ¿Y cómo logramos que la humanidad en su conjunto llegue a ese mismo estado? La respuesta en buena parte está en la misma programación mental, es decir, en todo aquello que explica la programación mental. La élite que controla todo sabe muy bien que a través de la programación mental es que fijan las creencias o la mayoría de las creencias que tenemos. Y las creencias dan origen a nuestros pensamientos. Los pensamientos que son el fruto de nuestra mente son los que determinan cómo vivimos, cuál es la realidad que creamos. Siempre seguimos a la mente. Los que controlan esto saben perfectamente eso, que el ser humano sigue a su mente, sigue a sus pensamientos. Luego, esa es la clave por la cual ellos determinaron que era importante establecer la programación mental. Porque al fijar nuestros pensamientos, están fijando la manera en que vamos a vivir, porque saben que siempre seguiremos a nuestra mente. Buda decía, no hay enemigo más peligroso para cada uno de nosotros que nuestra mente. Y el problema de la mente no es la mente en sí. El problema de la mente es lo que hay en la mente. Ese es el problema. Entonces, salir de ese estado, es decir, en el cual seguimos la mente, y es que nosotros somos los que controlamos la mente. Es decir, la mente ya no nos controla. Esa es la clave. Parte de lo que hay que hacer es observar a nuestra mente. Cada pensamiento que tengamos, y sobre todo si estos pensamientos no son positivos, debemos detenernos a observarlo. ¿Por qué estoy pensando eso? ¿Cuál es la creencia que hay detrás de ese pensamiento? ¿Por qué ese pensamiento lo repito con frecuencia? Viene a mí con frecuencia. Es un estado de observación. Este estado de observación nos lleva a mirar las creencias. Si nosotros hiciéramos el ejercicio de mirar cada una de nuestras creencias, encontraríamos que casi todas son falsas, pero sin embargo son las que han determinado nuestra vida. Las creencias determinan tanto lo que somos que nadie puede ser distinto a sus creencias. Es decir, cada persona pensará, sentirá, hablará
y hará las cosas de acuerdo a sus creencias. No existe lo contrario, que alguien piense, sienta, hable, actúe, haga cosas distintas a sus creencias, a sus pensamientos. Entonces ahí está la clave, observar nuestra mente. Y es un estado en el cual se empieza de manera tranquila. Es decir, no es algo que debamos hacer cuando estamos en un estado alterado. Entre otras porque en ese estado es cuando menos conscientes somos y es cuando menos nos damos cuenta de lo que está pasando. Y mucho menos vamos a tener la capacidad de observar la mente. Por eso cuando estemos en un estado de tranquilidad, de paz, nos podemos sentar a observar nuestra mente. Y una vez que uno empieza a hacer una rutina, empieza a cada vez observar mejor su mente, cada vez a observar sus creencias. Ahora, esta observación debe hacerse de una manera tal que no terminemos juzgando lo que son nuestras creencias y pensamientos, sino sencillamente observándolas como algo que está ahí, que ha determinado nuestra vida, pero que podemos cambiar. Ahí está parte de la clave. Hacerlo de manera tranquila. Otra manera, o digamos ligado a esto, para ir elevando nuestra conciencia, es observar todo, volvernos observadores. Cuando nosotros observamos todo lo que hay a nuestro alrededor con atención, es decir, que toda nuestra atención está ahí, en lo que nos rodea, en lo que escuchamos, en lo que vemos, en lo que olemos, en lo que sentimos. Entonces empezamos a estar en un estado consciente, porque solo podremos hacerlo de esa manera, es decir, escuchar, sentir, oler, percibir, palpar cuando estamos despiertos, cuando estamos en un estado de conciencia. Y ese ejercicio lo que nos está indicando es que en ese momento nosotros estamos en el aquí y en el ahora. Es decir, que cuando hacemos esto, la única manera de estar presentes en ese aquí y ahora es cuando nuestra mente se silencia. Y cada vez que hagamos más ese ejercicio, entonces encontraremos que siempre, o no siempre, pero algunas veces hemos hecho esto, pero no nos hemos dado cuenta. Por ejemplo, la única manera que alguien puede cantar una canción es cuando su mente está en silencio, está quieta. Otro ejemplo, cuando alguien está practicando un deporte, el que sea, fútbol, tenis,
ciclismo. La única manera en que hace su deporte y lo hace bien es cuando se silencia su mente. Y es muy simple. En el ejemplo del juego del tenis, cuando se está jugando y el contendor me lanza la bola, si yo me pongo a pensar qué debo hacer, mientras pienso, él ya me ha metido por lo menos 3 juegos. Es decir, me va a derrotar de una manera fácil. Porque en ese momento, cuando él me lanza la bola, yo respondo de manera natural, casi instintivamente. Los reflejos y la habilidad física que despliego se da de una manera espontánea y natural. No estoy pensando. Y así hay cantidad de ejemplos. Cuando yo leo, la única manera que puedo entender lo que yo leo es que mi mente esté en silencio. Cuando yo veo una película, la única manera de poder captar las imágenes, el sonido y comprender la película es cuando mi mente está en silencio. En cualquiera de estos ejemplos, si aparece en mi mente, entonces yo no podré ni practicar el deporte de manera adecuada, no podré cantar, lo haré o lo haré muy mal, no entenderé lo que estoy leyendo porque sencillamente no estoy captando lo que estoy leyendo ni lo que estoy viendo, si es una película. Entonces cuando se vuelve esto también una rutina, pero no de manera inconsciente como lo venimos haciendo, sino de manera consciente, entonces también empezamos a elevar nuestra conciencia. Pero tal vez la manera más significativa y que más nos lleva a ese estado de conciencia, y que también lo hacemos ocasionalmente, algunos más, algunos menos, pero realmente no es un estado permanente. Es lo siguiente, por ejemplo, cuando una madre da a luz y termina el parto y ve a su bebé y se lo alcanza, lo abraza y lo pone contra su pecho, en ese momento todo ese amor, toda esa alegría que expresa es un estado de conciencia elevadísimo. Y su frecuencia en ese momento es elevadísima. Es una frecuencia bastante alta. El tema es que ella no es consciente de eso. Y dos, dura poco. Dura lo que dure esa experiencia. Pero cada vez que los padres miran con amor a sus hijos, piensan en ellos, en darles lo mejor, en amarlos y protegerlos, que es básicamente lo que hay que hacer con los hijos. Ese es un estado de conciencia elevado. La frecuencia nuestra se eleva. El tema es que, como lo digo, se haga de manera consciente, no inconsciente como lo venimos haciendo. Cuando somos solidarios con alguien que sufre, que tiene problemas, y de alguna manera lo ayudamos, con una simple mirada, un simple abrazo, con algún tipo de ayuda, cuando le hacemos sentir a esa persona que estamos ahí,
Ese es un estado de conciencia. Y ese estado de conciencia también se presenta con una frecuencia alta. Cuando estamos en un sitio que es muy hermoso, que nos gusta mucho, por decir algo, en un bosque donde escucha uno el canto de los pájaros y de los demás animales y el verde de la naturaleza y ese aire limpio. En ese momento nuestra frecuencia sube, porque nos sentimos también, sentimos tanto esa energía de ese entorno que es una frecuencia también alta, que nuestra frecuencia también sube y por lo tanto nuestro estado de conciencia. Entonces, en la medida en que seamos amorosos, en que vivamos felices, en que estemos tranquilos, relajados y en paz, en la medida en que estemos rodeados de las mejores personas que nos hacen sentir bien, de los lugares que nos hacen sentir bien, estaremos elevando nuestra frecuencia, nuestra conciencia. Y de esa manera, si logramos que cada vez sea eso, se dé más, de manera más continua, que permanezca más en el tiempo ese estado de conciencia, entonces notaremos el cambio que se va dando en nosotros.